Ahí está, los hijos. Es uno de mis grandes temores de confianza. Pero el esposo. Es cuando los padres, ¿verdad? El esposo. Venga, hermana. El que sea. Échenme las más pesadas. Denme la pañalera, es más. Ya no tengo más bolsas. La soledad. Okay. El que sea. Todos son. La economía. ¿Me faltan más? 3 más. ¿Quién más? ¿Quién más? No, me faltó Natalie hoy con las pañaleras. ¿No? ¿Alguien más? Sí. Entre Lorena. Dale, María. Estudios tuyos o de tus hijos, ¿verdad? El amor, María Mianda, ¿por qué no el amor? No te creas. Ya, para allá va. Me falta una más. Vale, échamela, si puedo. Y el trabajo. Ahí está. Ujole. Está pesado, ¿no? ¿Cómo crees que se siente? Es pesado. Te ve bien, Florita. Me veo bien, muy bien. Me voy de shopping. Imagínate que son nuevas de shopping. Llenas de dinero todas. Ahora, imagínate trabajar con todas estas cargas. Cocinar con todas estas cargas. Cuidar a tus hijos con todas estas cargas. Tratar de ser la ayuda idónea para tu marido con todas estas cargas. Vivir tu vida con todas estas cargas. Es pesado. Físicamente ahorita como estoy, predicar así es pesado. No te lo imagines. Yo sé que muchas veces lo vives. Y que sé que en esta mañana tal vez lo estás viviendo. O sea, es bastante pesado traer todas estas cargas de los diferentes roles que tenemos que cumplir. Y fue por eso precisamente que yo escogí este mensaje en esta mañana. Porque es pesado. Porque yo también en mi vida tengo muchos roles y a veces digo, Dios mío, es pesado. Y viene el temor a tu vida a decir, no sé si lo estoy haciendo bien. No sé cómo hacerlo mejor. Y te vienen muchos temores. O sea, tengo miedo a no ser la hija que debería de ser, a no ser la discipuladora que debería de ser, a no ser la madre que debería ser, a no ser la esposa que debería ser, a no ser la sierva de Dios que Dios espera de mí. Tengo mucho miedo y esos temores a veces son los que vives día a día y caminas con ellos y vas y sigues ministrando y sigues trabajando y sigues estudiando y sigues yendo por la vida con esto hasta que tú dices ya, o sea, no puedo continuar yo cargando con esos temores porque es muy pesado. Entonces, pasen por favor por sus bolsas porque es muy pesado cargarlas. Y eso es una representación en realidad de algo. No quiero yo entregarlos porque no voy a yo a darle la billetera de alguien a otro. Ay, pues sí me cansé. Si no tenías aún, déjamelo aquí ahorita. No cargues más. Este que es tuyo, sí, ahí tírelo, hermana. Sí, ahí tírelo. ¿No sería mejor si simplemente pudiéramos llevar nuestra vida de una forma más ligera? Yo creo que sí, sería mucho mejor. Y por eso en esta mañana este mensaje se llama Descansar en la protección de Dios, de todos esos temores que muchas veces vienen a nuestra vida. Vamos a ver cómo podemos descansar de esos temores que muchas veces nos invaden y no nos dejan avanzar. Para eso necesitamos correr con la persona correcta. ¿Cómo yo puedo descansar en la protección de Dios? Bueno, primeramente tengo que correr con la persona correcta y tengo que confiar en la palabra certera. Y lo vamos a ver en esta mañana. Para empezar con el primer punto de correr con la persona correcta, me refiero a cuando yo siento miedo. Por ejemplo, yo tengo un temor a los insectos. O sea, yo veo una araña, así sea esas arañas pequeñas, chiquitas, que no me importa qué color, qué tamaño sea. Si yo veo una araña, yo tengo temor.
las cucarachas, los gusanos, para mí eso es mucho amor. Y yo lo primero que hago cuando veo una es, ¡Ramiro! ¡Ven, Ramiro! Ramiro no viene, ¡Ramiro! Y yo estoy viendo la cucaracha que no se va a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una cucaracha ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. O a veces no es una cucaracha, es una arañita. Ay, una arañita, papi, hola. ¡No! Y luego me dice, a la voz me dice, déjala vivir cuando son un escarabajo o otros insectos. Yo, no, mátala, se va a volver a meter. Y yo, para mí es su temor, ¿no? Entonces yo corro con él. ¿O con quién? Con mi mamá. Por ejemplo, un día yo estaba embarazada de Romina y en mi casa, su casa, pues todavía siguen construyendo mucho, ¿verdad? Entonces, que me encuentro yo estaba embarazada y que me encuentro un alacrán ahí en la sala. Ay, no, nada más de acordarme. Entonces yo lo veo y está ahí. Entonces, pues Ramiro no estaba. Ramiro de aquí que llega, o sea, estaba, no sé, en el trabajo, en la iglesia, no sé dónde estaba. En la iglesia creo que ya era de noche. Y entonces le hablo a mi mamá que vive a la vuelta de mi casa, en la misma privada. Y yo, mami, veo un alacrán aquí. Ven, por favor, mátalo. Y mi mamá, pero ay, para que yo llegue, pues mátalo tú. Y yo, no, yo no lo puedo matar. Mira, lo estoy viendo, no se mueve, ahí está. Lo voy a seguir viendo hasta que tú llegues, o sea, no, y si se mueve a ver qué hago, pero vete ya. Y total, vino mi pobre madre y ahí con pudo lo mató y yo estaba ahí, mátalo. Entonces, corres con alguien, ¿no? O sea, o si se me poncha una llanta, si un percance en el carro, Ramiro, pero por favor me quedé aquí, pues solitos, no sé, ¿verdad? O sea, siempre corres con alguien. Yo no sé tú con quién corras, ¿verdad? Pero yo tengo a las personas con las que yo corro luego, ¿no? Yo sí no conozco. Bueno, tus temores eran otros, ¿verdad? Dice que ella sí mata a las cucarachas, ¿verdad? Nada más que hay situaciones en nuestra vida donde esas personas con las que yo corro, con las que tú corres tal vez, esas personas no las pueden solucionar y se salen de su control, ¿verdad? Es decir, cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad, pues ahí sí Ramiro no puede hacer nada, mi mamá no puede hacer nada, ¿no? Esas personas con las que a veces corremos, llegan momentos donde nadie puede hacer nada, ¿no? Y es solo Dios quien nos puede ayudar. Aunque tengamos esas personas claves, solo hay uno que realmente nos puede ayudar o a rescatar. Sin embargo, esas cosas que nos suceden son las que a veces nos van acabando. O nos van engordando, o nos van emplacando, o nos hacen que nos veamos más acabadas, o son los que nos sacan las canas, o son los que nos sacan las enfermedades, porque muchas enfermedades vienen por estrés, ¿verdad? Y esas cosas a veces nos regalan un semblante de continuo de preocupación, ¿no? O sea, va siempre, tú ni te das cuenta, pero va siempre te empiezas a dar cuenta cuando las líneas de expresión se empiezan a formar aquí, acá, te vas siempre cuando estás suicidio, cuando si te estás pensando, estás preocupada. Y esas situaciones son las que, esos temores son los que a veces también nos alejan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si nos deberían acercar? Bueno, porque nos roban energía, nos roban tiempo, nuestra cabeza está pensando siempre en el problema, en la situación, y no hay lugar, no hay contentamiento para podernos sentar a leer la palabra de Dios, para orar a Dios, ¿no? Para ir contenta delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que ocupar tu tiempo para tratar de resolver este problema que te aqueja, este temor que no sabes cómo controlar. Entonces, aún esos temores a veces nos alejan mucho de Dios, nos hacen que dejemos de leer en calidad y en cantidad, ¿no? Que dejemos de orar realmente como debemos, que dejemos de servir, de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque andamos muy ocupados resolviendo esas situaciones que nos generan preocupación y temor. Y a lo mejor no es simplemente una cuestión física, porque a lo mejor estás ahí, pero tu mente y tu corazón están en ese temor. Entonces, lo que debemos de hacer en realidad es correr a buscar a la persona correcta, y ese es Dios. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó.
Si tú buscas a Dios, Él va a escuchar. Él te va a escuchar. Y a lo mejor es algo que ya hemos escuchado y a lo mejor lo escuchamos en la dinámica de hace un rato y en los cantos de la alabanza de hace un rato. Pero realmente, ¿cómo busco a Dios de tal forma que Él me escuche y que yo pueda dejar todas mis cargas en Él y que pueda andar más ligera en mi vida por haberlo dejado a Él, por haber corrido en auxilio de Él? Dice Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahí hay una clave y hay un detalle que no se nos debe de pasar. Dice el pasaje, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Podemos ver en este pasaje que si tú buscas a Dios, tú lo vas a hallar y Él te va a escuchar y nos va a ayudar, pero tienes que buscarlo de todo corazón. No basta con una oración apresurada, de esas que solemos hacer muchas veces, de vez en siempre, tal vez. No, Dios mío, ayúdame. Rápido, lávame los dientes y Dios, bendíceme en el camino. Y ahí vas manejando y vas pensando, ay, sí, Dios, ayúdame, pero ya se te cerró el de acá y ya interrumpiste tu oración. Y de esas oraciones que mientras estoy cocinando, que todo se vale, pero no debieran ser las únicas oraciones. Estoy cocinando y sí, Dios, ayúdame con mi salud. Y sí, ya se me está quemando el arroz y rápido. Y ya te olvidaste de la oración. Esas oraciones apresuradas no son las que nos van a dar un descanso de nuestras cargas. Esas oraciones apresuradas no son las que nos van a ayudar a encontrar a Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar un tiempo para orar realmente a Dios, clamando de Él, ¿verdad? Buscando de Él, irnos delante de su presencia. Igual, buscarle a través de la palabra. Y como decía Sabri hace un rato, a veces nos cuesta leer y a veces, bueno, rápido, porque ya dice el calendario que ya debo de ir en salmo, no sé qué, y entonces, bueno, vamos rápido. Porque a veces el buscar a Dios, porque si estoy corriendo con Dios, no me siento más ligera, porque si estoy yendo hacia la persona correcta, a dejar mis temores, no me siento más ligera. No resuelven mis problemas, siento que Dios no me escucha, porque a lo mejor no lo estamos haciendo de todo corazón. Tu corazón debe estar enfocado en buscar a Dios, ¿verdad? Y entonces no puede haber cabida a la amargura, al desánimo, al estrés, al enojo, ¿verdad? Porque entonces estamos buscando a Dios a medias. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ligado a nuestra mente. Entonces, si puedes darle a la siguiente, por favor, Sabri, o no sé quién está ahí. Vemos cómo nuestro corazón, tú puedes ver que está ligado a nuestra mente. Entonces, si en mi mente traigo mucha incertidumbre, muchas cosas que me afligen, muchos afanes, mi corazón no tiene el espacio suficiente para buscar a Dios. Y entonces yo ya no puedo buscar a Dios de todo corazón. ¿Sí me explico? O sea, nosotros tenemos que saber que realmente buscar a Dios es hacerme el tiempo para dejar a un ladito todas esas cosas que son mis temores y mis cargas y mis preocupaciones y sentarme a buscar a Dios de todo corazón, desconectarme un ratito mi cerebro del corazón, ¿verdad? Para que mi corazón esté espacioso para buscar a Dios y entonces encontrarle. A eso me refiero, porque no podemos hacer esas oraciones rápidas e interrumpidas constantemente y siempre, porque entonces nunca vamos a alcanzar a hallar a Dios si no le buscamos con todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón. Dice Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces no basta con orar, no basta con buscar a Dios simplemente 5 minutos, no basta con leer rapidito, tenemos que realmente preparar nuestro corazón para buscar a Dios y poder leerlo. Dice Lucas 11:9, y lo mencionaban hace rato este pasaje,
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanas, tenemos un Dios que está listo para escucharnos, para auxiliarnos, ¿verdad? Pero tenemos que correr a Él constantemente, no solo una vez, y después ya corrí a Dios, ya oré, ya leí, cerré mi Biblia, y acto siguiente voy a reclamarle a mi marido porque no me ha ayudado en lo económico, con los hijos, con esto que mira cómo estoy yo del estrés y mira cómo yo y no me ayudas a reclamarle a los hijos porque no han cumplido con sus tareas que te encargué y que te dije y vas y no, o sea, realmente tú tienes que tener un corazón que pueda estar listo, que deje esas afanes, ¿verdad? Y esas situaciones que constantemente te distraen de buscar a Dios. Tienes realmente que confiar en Dios, ¿verdad? No podemos estar, estoy orando, ¿verdad? Estoy buscando a Dios, pero sin embargo, no tengo tiempo para realmente pasar tiempo de calidad con Él, ¿no? Si tú realmente estás buscando a Dios, te vas a olvidar de esas personas a quien echarle la culpa por todos sus temas, porque no sé si es a mí nada más la que me pasa, ¿verdad? O también les pasa a ustedes, pero a veces sientes temor o sientes situaciones que tú dices, esto no está saliendo como yo debería, y el que primero se te atraviesa, tú tienes la culpa, y a veces el que se te atraviesa es tu pobre hijo, es tu esposo, y siempre buscamos quién, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a algo que no puedo resolver, y por naturaleza muchas veces le echo la culpa a alguien, ¿no? Es que yo te dije, es que tú debiste, es que, y si tú realmente estás buscando de Dios, esas echar las culpas se van a un lado. Porque cuando tú realmente buscas a Dios de todo tu corazón, no tienes tiempo, no tienes cabeza para culpar a nadie más, para desquitarte con nadie más de los temores que tú estás sintiendo. Entonces, debemos realmente buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y como te digo, o sea, yo muchas veces he sentido ese temor, ¿no? En cuanto a las cosas que debiera hacer y de los roles que tengo que cumplir. Y voy, vengo y corro, pero llega un punto donde yo digo, no puedo vivir con ese temor. No puedo vivir con ese temor de si a mis hijos les pasa algo, ¿no? De si lo estoy haciendo bien o no. Necesito buscar a alguien que me ayude. Y ese es Dios. Y tenemos que buscar a Dios. Y tenemos también que confiar en la palabra certera. ¿Cómo confiamos, en la persona, en la palabra certera? Dice Salmos 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y dice en el 34, del 6 al 8. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Confía en Dios, hermana. Él puede ayudarte en la situación que en este momento te tiene con temor, con preocupación, ¿verdad? Y Él en su tiempo te va a librar de ese temor que tú tienes. Yo no sé cómo te va a librar. Yo no te puedo decir que te va a librar quitándote, ¿verdad? No sé, esa enfermedad, o dándote, no sé, llegando a tu puerta una persona mágicamente y te deja un postal de dinero para que soluciones tu situación económica, ¿verdad? Y librarte de ese problema que tú traes. Yo no sé cómo Dios te va a librar, solo sé que Dios te va a librar. Tal vez no de la forma que tú esperas, ni en el tiempo que tú esperas, ¿verdad? Pero Él te va a librar de la forma perfecta y como tú necesitas. Él va a dar la salida a todas tus necesidades. Yo he podido ver muchas veces en mi vida cómo Dios me ha librado de temores que yo he tenido. Y a todos nos sirve y nos ayuda a voltear a ver cuántas veces que Dios nos ha librado de esas cosas, ¿no? Y uno de los más recientes, porque digo, pues ya son varios, ¿no? Pero uno de los más recientes, como ustedes saben, era ese tumor en la tiroides. O sea, cuando menos te lo esperas, cuando tú ni siquiera, tus preocupaciones son otras,
Y entonces vas y descubres que tienes un tumor en la tiroides. Y mi mayor temor en ese momento, mis hijos. O sea, y si yo muero con mis 3 hijos tan pequeños, algo que te puedo decir que me da temor es dejarlos pequeños. Claro que sé que Dios va a cuidar de ellos, claro, porque es lo más fácil pensar y decir, y sí, pues claro, o sea, Dios tiene cuidado de todos, Dios es el creador, Dios es el padre de mis hijos, ¿no? Es el creador de... Sé que los va a cuidar, pero es mi temor, en mi humana debilidad es mi temor, porque amo a mis hijos, ¿no? Entonces yo tenía ese temor, y te puedo decir que Dios me libró al día de hoy, no sé el día de mañana, me explico, porque solo Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir, cuándo vamos a morir. Muchas veces el que cree está enfermo, ¿verdad? Y de repente el enfermo se va dando cuenta que van muriendo otras personas por accidentes, por sucesos inesperados. Y es que esto nos dice que al final del día, solo Dios sabe cuándo va a ser el final de nuestros días. Pero hay temores en nuestras vidas, ¿no? Y ese temor yo lo tenía y entre tantas cosas, ¿no? Que pasan por tu cabeza. Sin embargo, yo recordaba, yo ya he pasado por esto. Ya he pasado por esto antes. Un tumor en los ovarios. Entonces, ya he pasado por cosas, situaciones donde dices, Dios me ha librado. Y me ha librado y Dios sabe por qué me está permitiendo vivir esto. Dios sabe qué me quiere enseñar con esto. Y Dios sabe por qué me quiere librar el día de hoy de esto. Porque también, cuando Dios nos libra, es con un propósito, ¿verdad? Al final del día, ese tumor era benigno, al menos estaba. Y puedo estar aquí predicando su palabra, sirviéndome. ¿De qué serviría que Dios me librara de esos a veces temores de muerte si nuestra vida no es para servir a Dios? Si nuestra vida no es para alabar y agradecer a Dios. Dice 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un propósito por el cual Dios también te libra, ¿verdad? Hay un propósito por el cual Dios libró a David, ¿verdad? De esos que nos perseguían. Hay un propósito por el cual Dios libró a Jonás cuando había sido tragado por el pez y a quien fuera a Nínive a predicar. Hay un propósito por el cual Dios nos da salvación y nos da liberación. Y no podemos quedarnos callados. Y una vez que conocemos de la palabra de Dios, no podemos quedarnos callados. Y si Dios hasta ahora te ha librado de muchas cosas, de muchos temores que seguramente tú tenías, y si el día de hoy Dios te tiene con vida, no podemos quedarnos calladas. Dios nos ha librado por una razón. Y todas tenemos condiciones diferentes, pero segura estoy que todas podemos servir a Dios de alguna forma. Aquí está Pati, que está fiel en la oración. Erika, que las vemos siempre, hermano, que a veces es difícil para ella llegar a la iglesia, ¿verdad? Con la condición de sus papás, pero ella sirve a Dios como ella puede. Marce. Y error a lo mejor comentar a alguien, porque luego se te va alguna, ¿no? Y porque todas de alguna forma servimos a Dios, ¿no? De alguna forma estamos aquí y muchas de nosotras servimos a Dios de muchas formas, pero lo que te quiero decir es, no importa la condición que tú tengas, siempre hay una forma de poder servir a Dios, ¿no? Y hacerlo. Me encantaba Rosy verla en los clubs de niños y ahora también ya como maestra. No importa la edad, no importa tu condición, no importa cómo estés, no importa qué tantos estudios de la Biblia tengas o no, mientras tú tengas un corazón dispuesto, mientras tú des honra y gloria a Dios porque Él te ha librado de muchas cosas, puedes hacer un servicio a Dios. La hermana Tere, por eso te digo, no quiero ya repetir más porque tantas, que en la condición que se puede servir. Y sin importar el tiempo que estemos viviendo, debemos alabar a Dios mientras esperamos confiadamente su liberación. En este pasaje del Salmo 34, David estaba alabando a Dios
Cuando estaba ahí escondido, ¿verdad? Cuando estaba siendo perseguido. Pero él estaba, y me encanta ese Salmo 34, tan bonito, que te habla de la liberación de Dios y cómo él buscaba a Dios. Entonces, no importa el tiempo por el cual estemos pasando, si es un momento de temores, de incertidumbres, tenemos que alabar a Dios. ¿Y cómo? Con nuestra vida, con nuestro servicio. No solo con nuestros cantos, como un canto de alabanza, sino con nuestro cuerpo, con nuestra vida, siendo un regalo a Dios, un servicio de nuestra vida para Dios. Cuando un cristiano se desprende un espíritu de alabanza, esto anima a otros a confiar en el Señor. Y de la misma manera, cuando un creyente se desespera, lo da todo por perdido o se entrega a la queja y a la crítica, el negativismo arrastra a otros hacia la incredulidad. Y es que los creyentes influimos poderosamente los unos en los otros. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, y por eso es hermoso tener las reuniones, ¿verdad? Habituales de cada domingo en la iglesia, o en estas reuniones de mujeres, ¿verdad? Para que podamos compartirnos palabras de ánimo, de enseñanza y de exhortación, como fue en esta mañana, a través de la dinámica, a través de la ilustración, a través de este mensaje, donde palabra por palabra, yo creo que hoy te puedo decir, recordando que debes de depender de Dios, dejar tus cargas en Dios, porque lo vimos constantemente. Y esa es la función de estas reuniones, ¿verdad? Exhortarnos, animarnos unas a otras. Todo con el fin de recordar la grandeza de la persona que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Cristo: mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Ahora, honestamente, yo me imagino que han habido en tu vida momentos que aunque tú conoces de Dios y sabes de Dios, vienen las lágrimas, la tristeza, y no vienen esas ganas en forma automática de alabar a Dios, de bendecir a Dios, estás tan apachurrada, ¿verdad? Que no viene de forma. ¿Es posible hacerlo en todo momento? ¿Es posible bendecir al Señor en todo el tiempo? ¿No invaden a veces nuestros sentimientos de tristeza, de amargura, de confusión o de duda? Ciertamente es así. Pero el recuerdo de las ocasiones en que Dios ha intervenido de una manera contundente para rescatarte en tu vida, te va a ayudar a superar las crisis emocionales. Y yo no sé, ahorita tú escribiste algunos de los temores que tú tienes, pero seguramente, así como yo, tendrás también en la mente alguna ocasión donde Dios te libró y te rescató, donde tú oraste a Dios y Él te rescató. ¿Por qué? Porque estamos vivas. Sabrina, dime una, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué me libró? ¿Qué te libró? A nosotros como familia de un accidente. Exacto. Él te ha librado. Alguien, que me diga una, donde Dios te libró. Hermana Tere. Igual, un accidente como hicimos ustedes. ¿Alguien más? Pati. Estar en un lugar incorrecto donde no iba a ser bueno para mí y no entender por qué no pude llegar. Exactamente. Muchas veces no entendemos el por qué, pero es Dios que está librándonos, ¿verdad? Yo oré por mucho tiempo, porque cuando Dios me bendijo con 3 hijos, yo tenía un trabajo que me absorbía totalmente, no esos trabajos de oficina que te absorben. Y yo oré y lloré para que Dios me pudiera librar de ese trabajo, porque no es tan sencillo a veces como mujer renunciar. Renuncio a mi trabajo, renuncio a mi casa, renuncio a algo, ¿no? No es tan sencillo, porque tu ingreso también depende, ¿no? Depende de tu familia, junto con el de tu esposo. En mi caso, no era sencillo, o sea, era un trabajo donde entraba a las 8 de la mañana, y lo cuento muchas veces, y salía a las 7, 8, 9 de la noche, con mis 3 hijos pequeños, y entre mi mamá y mi suegra los cuidaba, con los 3 chiquitos, ¿no? 2 años, 3 años, 5 años. Y para mí era muy complicado, ¿no? Y aparte teníamos la iglesia de Escobedo,
y no solo a cargo de todas, sino tratar de buscar y de cuidar de la vida de todas, ¿no? Entonces tenía mi familia pequeña física, mi familia pequeña espiritual, mi trabajo, y como mujer quieres tratar de abarcar todo y estar bien en todo, y yo oraba y lloraba y decía, es que yo ya no puedo, o sea, y yo no quiero dejar la iglesia, ni pretendo renunciar a mis hijos, entonces el trabajo, ¿no? O sea, ese sí, te lo puedo entregar. Y yo le decía, ayúdame, porque tú sabes, si tú renuncias, 0 pesos y adiós, ¿no? Y Dios nos proveía a través de ese trabajo, ¿no? Entonces yo decía, yo sé que tú puedes, Dios mío, yo sé que tú puedes librarme en el momento que tú quieras, yo sé que tú puedes. Y así como te lo digo ahora, lloré muchas veces, diciéndole a Dios, ayúdame, porque ya no quiero ese trabajo, porque no solo era el horario, o sea, era el estrés que te causaba. Y estaba la iglesia de Escobedo, y estaban mis pequeños, y yo ya no sabía cómo hacer. O sea, yo en verdad, y yo llegaba y oraba, y también lloraba en la regadera, y así estaba, y me platicaba con mi esposo, y yo le decía, yo estoy orando a Dios, y sé que Dios va a responder, pero no me respondió en una semana, ni en un mes, ni en un año, o sea, pasaron años, ¿no? Hasta que en la pandemia me despidieron, después de 10 años, no, ni una lágrima salió de mis ojos, fue un gracias Dios, porque respondiste cuando tú sabías que tenías que responder, y Dios ha suplido hasta este momento, de forma que nosotros no creeríamos jamás que lo íbamos a poder lograr con un solo sueldo, ¿no? Entonces, y Dios me ha ido abriendo puertas por otras áreas, donde literalmente es Dios quien va a través de una llamada y me hablan y me mandan un mensaje y me dicen, y va abriendo puertas de poquito a poquito de otros lugares donde Dios me va moviendo y me va mostrando que limpia. Entonces, Dios te va a librar. ¿Cuándo? Cuando Él sepa que es el momento correcto. ¿Cómo? Él sabrá. Lo importante es confiar en Él. Correr a la persona correcta con tus temores. Dios, aquí está. Y esperar y confiar en que Dios lo va a hacer, porque cuando tú realmente busques a Dios de todo tu corazón, tú vas a estar confiada en que eso se va a resolver, en que Dios te va a librar de tu más grande temor. En ese momento mi más grande temor era la economía. Es que si yo pierdo ese trabajo o dejo ese trabajo, ¿qué vamos a hacer con el compromiso de la casa, de los niños pequeños, que son un gasto tremendo, 3 casi a la vez? Pero Dios me libró de los temores y aquí estamos, y aquí seguimos. Entonces, y aún cuando vuelvo otra vez, y el día de hoy que me siento cansada, que me siento con muchas cosas y con muchos temores de lo que tendría que estar haciendo y debo de hacer, llega un punto donde digo, a ver, hasta aquí. Tengo que recordar las veces que Dios me ha librado y tengo que ir a buscar con todo mi corazón a Dios. Porque acuérdate, no es a medias, no es rapidito, porque no tengo tiempo, porque no estoy tan dormida, porque no, es con todo mi corazón, para poder encontrar en Dios el descanso que necesito, porque Dios, como te ha respondido antes y te ha librado antes, te va a librar hoy y te va a librar el día de mañana de la forma que Él crea mejor, porque Él creó tu vida, Él diseñó tu vida, Él te formó en el vientre, Él creó donde vives, el universo entero y el aire que respiras. Entonces, ¿crees que no te puede librar? ¿Crees que para Él es mucho ese problema que tú tienes? No, pero lo permite nuestra vida para que otra vez regresemos al mismo punto donde buscamos a Dios con todo nuestro corazón, oramos a Él y caminamos confiadas de su mano. Vamos a orar para terminar. Bendito buen Dios y Padre, Señor, que estás en los cielos. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que has traído en esta mañana a nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás dispuesto a escucharnos. Te pedimos porque podamos buscarte de todo corazón, a través de nuestra oración, a través de dedicar un tiempo de calidad y de cantidad para buscarte de tu presencia, Señor. Porque cuando vamos con nuestros papás, con un amigo, que disfrutamos su presencia, no bastan 5 minutos, no bastan 15, no basta 1 hora. Se nos puede ir la tarde entera haciendo un poco de lado nuestros compromisos, nuestras cosas, por estar y disfrutar ese tiempo con esa persona. ¿Por qué no contigo, Señor? Danos esa necesidad, Señor, de ti, y que tú, Señor, puedas
ayudarnos en todas nuestras cargas, suplir nuestras necesidades y librarnos de nuestros temores, que muchas veces, Señor, cargamos por no correr a la persona correcta, porque buscamos que ese temor lo resuelva una persona, y nuestros temores no los van a resolver las personas, los puedes resolver tú, bendito Señor, de una forma definitiva, de la mejor forma, Padre. Así que te pido, Señor, por mi corazón y el de mis hermanas, para que podamos buscarte de la forma correcta y esperar en ti y de ti la liberación, Señor, a esos temores. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que seas con nosotros el resto del día, y gracias por la bendición de poder estar aquí, de poder escuchar tu palabra, de poder llegar hasta esta iglesia, a tener esta comunión contigo entre hermanos. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.